Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, así como al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz e Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Les solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 5 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, las partes actuadas son los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento de Regeneración Nacional, Revolucionario Institucional, así como Mijane Jiménez Salinas y Raúl de Jesús Cabrera. La autoridad responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El siguiente asunto, la parte actual es Claudia Martínez Sánchez, la autoridad responsable, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. El siguiente asunto, la actual es Arlene Cius Arabia Peña, la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actual es Silvia Martínez Ponce y otra persona, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actual es Felicita Navarrete Neri, la autoridad responsable, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Y en el último asunto, la parte actual es Samuel Viterbo Guevara, la autoridad responsable, el Ayuntamiento Municipal de Metlatono Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario a efecto de realizar lo de la sesión. Asuntos del proyecto plenario a los identificados con la clave TEE diagonal 23, TEE diagonal diagonal 16 diagonal 2023, TEE diagonal G diagonal 60. Estoy teniendo fallas con mi internet. ¿Sí me escuchan? Me quedé con el asunto del TER acumulados toda la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo. Listo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo a los expedientes de los recursos de apelación 13, 14 y 16 del 2023 y de los juicios electorales ciudadanos 60 y 61 del 2023 acumulados. El Tribunal Electoral emitió sentencia el 7 de noviembre del 2023 en la que determinó parcialmente fundados los medios de impugnación y ordenó modificar la resolución impugnada.
por lo que el proyecto de la cuenta propone declarar cumplida la sentencia emitida por la Sala Regional de fecha 30 de noviembre del 2023, en la cual ordenó modificar la sentencia emitida por este Tribunal Electoral, tener por cumplida la sentencia del 7 del mismo mes y año por la autoridad responsable al emitir dentro del plazo establecido el acuerdo por el cual se modifican los lineamientos para el registro de candidaturas para el proceso electoral ordinario 2023-2024. Tener por cumplido los puntos 3, 4, 5, 6, 10 y 11 y en vías de cumplimiento el punto 8 de los efectos ordenados, así como conminar a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que dé cumplimiento e informe sobre el punto e incisos pendientes de atender de la sentencia del 7 de noviembre del año pasado. Es la cuenta del acuerdo plenario, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado oponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta. Magistradas, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/GEC/56/2023 y acumulado, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución derivado del Juicio Electoral Ciudadano 56 y 58 del 2023, el cual somete a consideración de este pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado. Ambos juicios fueron promovidos por la ciudadana Claudia Martínez Sánchez. En el primero de ellos señala como acto impugnado la omisión de cumplir con la sentencia de fecha 17 de enero del 2023, dictada en el expediente CJ/REC/28/2022, en tanto que el segundo lo dirige en contra de la resolución dictada en el expediente incidental CJ/REC/28/2022 y NC-1, mediante el cual la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN declara la imposibilidad jurídica de cumplir con la resolución de fecha 17 de enero del 2023. En tal contexto, se precisa que esta resolución se emite en atención a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México en el expediente SMC-JSC-334/2023, mediante el cual determinó revocar la resolución dictada por este Tribunal Electoral el 25 de octubre de 2023 y ordenó que en plenitud de jurisdicción se emitiera una nueva en la que se pronunciara respecto a la legalidad o ilegalidad de la declaratoria de imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia intrapartidista. Así, en el proyecto se exhibe que la emisión de la nueva resolución se realiza a partir de los lineamientos dados por la Sala Regional y a la luz de los motivos de agravios integrales referidos por la parte actora, que entre otras cuestiones refiere que fue incorrecta la declaratoria de imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de fecha 17 de enero de 2023, porque dicho acto es contrario a derecho y constituye una revocación de su propia resolución, porque esta figura solo existe únicamente cuando sobreviene una causa o situación ajena al proceso que haya cesado o modificado las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo. Aduce también que indebidamente se valoró el informe o dictamen tesonal 224/2023 para la declaración de imposibilidad jurídica por no haber sido materia de litis en el recurso de reconsideración primario, además de haber sido elaborado ex profeso por alguien que no fue parte en el procedimiento
y si la aplicación retroactiva del referido dictamen como fundamento para revocar o modificar en su perjuicio una sentencia es violatoria de principios de eventualidad en los procesos jurisdiccionales y violatoria del principio de retroactividad e indebida fundamentación y motivación, tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese sentido, contrario a lo que estima la actora y de acuerdo a los preceptos citados en el marco normativo, no se comparte ni se advierte de las constancias procesales que la responsable haya revocado su propia determinación con el hecho de haber declarado en la diversa sentencia incidental de fecha 22 de septiembre una imposibilidad jurídica de cumplir con la primera. Ello, porque al derivar el acto impugnado de un procedimiento incidental que tiene naturaleza jurídica propia y su propósito es sustanciar precisamente un proceso para determinar, mediante la emisión de una sentencia interlocutoria, las circunstancias particulares o definitivas de cómo debe liquidarse lo condenado en lo principal o en su caso establecer debidamente el impedimento material o legal para ello. Además, de acuerdo al Reglamento de Justicia y Medios de Impugnación del Partido Acción Nacional, durante la sustanciación de los incidentes, el órgano de justicia intrapartidista tiene el deber de requerir a la autoridad o al órgano partidista responsable o vinculado al cumplimiento la rendición de informes a fin de estar en posibilidad de emitir la resolución incidental correspondiente. Por tanto, la presentación del dictamen tesonal 224/2023 en el desahogo del incidente no vulnera ninguna disposición legal. Por el contrario, como ya se dijo, la ley prevé la posibilidad de que se hagan llegar a los autos del juicio información pertinente y útil para una adecuada resolución. En ese sentido, la incorporación del citado dictamen no fue contrario a derecho, por tanto, fue válido su valoración como sustento de la imposibilidad jurídica reclamada. En esa óptica, en el proyecto se comparte la decisión del órgano responsable relativo a que existe una imposibilidad jurídica y material para cumplir con su sentencia, debido a que las prerrogativas reclamadas por la actora y condenadas por la responsable corresponden a ejercicios fiscales desfasados. Además, la actora en su demanda admite que a la fecha ha dejado de ser presidenta del Comité Directivo Municipal de Igualapa, Guerrero. Por tanto, no es jurídicamente posible que se le pague las prerrogativas que en su momento fueron condenadas en favor de la presidencia del referido comité municipal. En consecuencia, se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, queda firme la acumulación del expediente TE, diagonal GEC, diagonal 58, diagonal 2023, al diverso TE, diagonal GEC, diagonal 56, diagonal 2023, por ser el primero en recibirse en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, debe glosarse copia certificada de esta resolución al expediente acumulado. Segundo, se desecha de plano el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 56, diagonal 2023, por los fundamentos y razones expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Tercero, se declara infundado el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 58, diagonal 2023. Consecuentemente, se confirma la resolución impugnada. Cuarto, con copias certificadas de la presente resolución, infórmese a la Sala Regional Ciudad de México por haberse emitido en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el expediente SCM-JS-334 diagonal 2023. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está nuestra consideración del proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz en primera ronda la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Muy amable, magistrada presidenta. Buenas tardes, magistrado, magistradas, secretario. Buenas tardes y todos los que nos siguen en esta sesión de resolución. Con todo respeto al magistrado ponente, me aparto de su proyecto basada en las siguientes consideraciones. Quisiera poner el contexto del por qué se difiere del mismo. Se señala en el proyecto que el informe identificado como el informe o dictamen tesonal 224 diagonal 2023, que fue emitido
por el Contralor Interno del Partido Acción Nacional en coadyuvancia o por instrucciones del Tesorero Nacional, fue agregado válida y legalmente a los autos del expediente incidental, porque aun cuando el informe fue presentado por el Contralor Nacional en el incidente de inejecución, también este fue agregado a solicitud de la autoridad condenada con base en el reglamento de administración del financiamiento del propio partido, con la intención de cumplir con lo condenado, porque señala el proyecto, por lo tanto no se vulnera ninguna disposición legal y tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 18 y 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. También se señala en el proyecto que a partir de la valoración del contenido de este dictamen tesonal, se llega o se estima que existe justificadamente una imposibilidad jurídica declarada en la sentencia interlocutoria para cumplir la sentencia que había dictado esa Comisión de Justicia el 17 de enero del año 2023. Y señala que es válido y estima que es justificado porque los financiamientos otorgados vía prerrogativa a los partidos políticos inexcusablemente están sujetos a un proceso de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral, así como una obligación de los partidos políticos de rendir cuentas sobre ellos. También que la naturaleza de las prestaciones condenadas en la sentencia que se reclama para su cumplimiento se tratan de prerrogativas adeudadas al Comité Directivo Municipal de Igualapa Guerrero y no propiamente a la persona que ostenta u ostentó la presidencia del referido comité. También que no se justifica que a partir de la entrega del recurso público destinado al financiamiento para el comité municipal tenga que comprobarse fuera de un ejercicio fiscal anual. También señala que es indebido otorgar un financiamiento a una persona física cuando ya no es titular de un órgano intrapartidario local. Y finalmente que la actora, al presentar su demanda, ostentaba el cargo de presidenta del comité municipal referido y sin embargo, a la fecha en que se ejecutó la sentencia, ha dejado de, o hasta que se instó la ejecución de la sentencia, ha dejado de tener el referido cargo. Y figura bajo la cual presentó su demanda indicial y que por lo tanto esta situación técnica ha variado sustancialmente el derecho que motivó la acción de la demanda y que por tanto se genera una imposibilidad jurídica. ¿Por qué difiero de la resolución? Y ha sido no solamente criterio de jurisprudencia, sino doctrinariamente, que la institución de cosa juzgada es un principio y una garantía constitucional que forma parte de la tutela judicial efectiva prevista en nuestro artículo 17 constitucional. Por lo tanto, la sentencia dictada el 17 de enero del año 2023 por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional es cosa juzgada, está firme y lo mandatado en ello debe cumplirse. Acerca del dictamen tesonal, este dictamen fue hecho llegar al expediente a partir de un oficio que el tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero le envía al tesorero municipal señalándole que realice las manifestaciones para dirimir controversias o conflictos con los órganos municipales, con los comités directivos municipales. Y a partir de ahí se genera este dictamen tesonal 224. Y lo que hace el tesorero nacional es coadyuvar con el contralor interno de este partido, y este contralor es el que manda el dictamen a la Comisión de Justicia.
en el mes de septiembre del año 2023. Es decir, meses después de haberse dictado la sentencia que, insisto, es cosa juzgada y firme. Entonces, este dictamen personal no es hecho llegar por una de las partes del expediente, por una parte de los sujetos que actuaron dentro del expediente, en este caso de la actora que se ostentó como presidenta del Comité Directivo Municipal de Igualapa, o por la autoridad responsable en el recurso de reconsideración, que era el Comité Directivo Estatal. Es hecho llegar por una persona ajena a las partes. Por lo tanto, considero que no puede ser considerado como válido en el expediente. Ahora bien, las consideraciones contenidas en este dictamen, que en síntesis establecen que el ejercicio de las prerrogativas es anual y que por lo tanto no debe de sufragarse algún gasto o erogarse algún gasto fuera del ejercicio fiscal en el que se otorgaron las prerrogativas, es incorrecto y quebranta normas de fiscalización. También establece que estos pagos como prerrogativas no pueden otorgarse a una persona física. Y finalmente señala que menos aún se pueden entregar a una persona física que ha dejado de ostentar el cargo en la presidencia del Comité Directivo Municipal. Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para que exista una imposibilidad jurídica para el cumplimiento de una sentencia es que éste obedezca a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de las autoridades obligadas. Esto es, que sobrevenga como una cuestión imprevisible. Y si nosotros nos damos cuenta en el expediente, en la demanda se presentó en el año de 2022. La secuela procesal se ha seguido por más de un año, porque se dictó sentencia hasta enero del 2023. Y el periodo de ejercicio de la presidencia del Comité Directivo Municipal fue del año 19 al año 2022. Por lo tanto, estas situaciones técnicas y el periodo de ejercicio de la presidenta del comité directivo se conocían ya al momento de que se dictó la sentencia en enero del 2023. Por lo tanto, no era una situación ajena, no era imprevisible y estuvo en el control de la autoridad obligada en el momento de resolver. Por tanto, no eran situaciones ajenas al proceso. Es más, no fueron materia de defensa ni de excepciones por parte del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, ni fueron consideradas por la autoridad de justicia partidaria al momento de resolver. Por lo tanto, considero, y además la Suprema Corte de Justicia también se ha manifestado al respecto de que que tratándose de una imposibilidad jurídica, las cuestiones que fueron o debieron ser materia de litigio en la instancia correspondiente no pueden actualizar la imposibilidad jurídica y o material para su cumplimiento. Por ello, considero que no se puede convalidar con una resolución de este tribunal la falta de defensa y excepciones de la autoridad responsable en el recurso de reconsideraciones, es decir, en el Comité Directivo Estatal, y tampoco podemos convalidar las deficiencias que se tuvieron
en la sentencia, o perdón, en la resolución de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional. Por lo tanto, considero que no existe una imposibilidad jurídica para cumplimentar la sentencia, dado también que la comisión, en lugar de declarar una imposibilidad, pudo realizar cuestiones alternas para el cumplimiento de su resolución y no declarar solamente la imposibilidad jurídica de lisa y llanamente como lo hizo. Por tanto, yo me aparto del proyecto por estas consideraciones e insisto, yo considero que no existe una imposibilidad jurídica y que se puede dar cumplimiento con medidas o elementos alternos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrado José Inés Betancur Salgado. Hola, ¿qué tal, compañeras magistradas? Muchas gracias por la venia de la compañera presidente. Saludo de una manera fraternal a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Primeramente, pues agradecerle a mi compañera magistrada Almadelia. Hizo una fiel relatoría de mi proyecto, de los términos en que lo estoy proponiendo. Y la situación realmente, en mi opinión, es sumamente sencilla. Y es sencilla porque todo deriva efectivamente, como ella lo establece, del informe o del dictamen personal. Es de ahí parte todo lo que puede estar controvirtiendo la compañera magistrada. Pero yo quiero decirles que efectivamente este dictamen al que hace alusión se hace llegar a petición de la autoridad responsable del pago precisamente de la condena. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre ambas posturas, es decir, entre la magistrada y mi propuesta, es que yo le estoy dando un valor. Parte de ahí, entonces, en donde nosotros efectivamente estamos declarando la imposibilidad jurídica. ¿Cuáles son estos puntos que de manera clara y sintética los voy a mencionar? Efectivamente, uno, los recursos asignados son prácticamente recursos de ejercicios anteriores, de los cuales pienso, por lógica elemental, que ya fueron hasta fiscalizados, pues se trata obviamente de prerrogativas. En la actualidad, la actora ya no es presidenta del Consejo Municipal. 3, la condena fue en favor de la presidencia del comité municipal y nunca fue a título personal. Es decir, la compañera ya no es parte de ese consejo municipal. 4, en el expediente no existe ninguna evidencia documental que la autora haya erogado en ejercicio de su cargo, del que fue presidenta, algún recurso propio. No existe evidencia alguna de ningún medio de que ella haya erogado efectivamente esos gastos. Eso me lleva a la conclusión de la propuesta que les estoy presentando. Es cuanto, compañera presidenta, compañeras magistradas. Gracias, magistrado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda?
Si no, sí. Adelante, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Gracias. Bueno, yo acompañaré este proyecto porque pareciera similar a otro que nos ocupará en esta misma sesión. Sin embargo, creo que tienen algunas variantes que los hace diferentes. Pero sí me queda claro en que, por ejemplo, la sala regional en el juicio SCM-JDC 204-2023 nos hizo reflexiones y nos dio directrices en cuanto al tema de prerrogativas en base a ejercicios fiscales, cuando sí, cuando no, y sobre todo la precisión que debemos de tener. En este proyecto entiendo que se admite un dictamen porque estamos resolviendo con plenitud de jurisdicción. Creo que esa es la variante en este caso de que no deja firme nada, revoca y nos pide una resolución con plenitud de jurisdicción. Bueno, en relación a la diferencia que nos hizo ver en el juicio que ya mencioné, 204, es de que tratándose de prerrogativas, efectivamente tiene que ser al comité directivo. Sin embargo, hay erogaciones que se hacen a título personal y que esas sí deben cubrirse independientemente del año fiscal. Eh, como pasivos del partido. Posiblemente en este proyecto no se lleva con tal exhaustividad esa diferenciación. Pero si nos dicen que son prerrogativas, comparto el criterio expresado en el proyecto y por eso lo acompañaré. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrada. Bien, si no hubiera más intervenciones, consulto a ustedes, así abriríamos una segunda ronda. Si no hubiera más intervenciones, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Salgado. Son los términos de mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En contra del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El siguiente asunto, tercer asunto listado para analizar y resolver, se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/G/66/2023, que de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta en el proyecto de resolución derivado del juicio electoral ciudadano 66/2023, el cual somete a consideración de este pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado. El presente juicio electoral ciudadano fue promovido por la parte actora a fin de controvertir la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-GRO-59/2023, en cumplimiento de la resolución dictada por este Tribunal Electoral en los expedientes TE/GEC-43/2023 y su acumulado TE/GEC-44/2023, al considerar que no fue emitida conforme a derecho.
Al respecto, en el proyecto se considera que en el presente juicio electoral ciudadano se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 14, fracción primera, relacionada con la fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto es que durante su sustanciación y antes de su admisión sobrevino un acto que ha dejado sin materia la resolución impugnada, ello porque la pretensión de la parte actora es que este Tribunal Electoral analice y en su caso revoque la legalidad de la resolución emitida por la Comisión de Justicia Intrapartidaria en el expediente CNHJ-GRO-59-2023, el cual fue dictada en cumplimiento a una resolución de este Tribunal Electoral, que posteriormente fue revocada por la Sala Regional Ciudad de México, en que literalmente determinó revocar la sentencia impugnada y en vías de consecuencia dejar sin efecto la resolución intrapartidista al haber sido emitida por un órgano partidista que carece de competencia para ello, así como cualquier otro acto o resolución dictado en cumplimiento de dichas determinaciones, incluida la cancelación de la afiliación del ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel al partido Morena. Dicha determinación indudablemente genera un cambio de situación jurídica que deja sin materia este medio de impugnación, actualizándose así su improcedencia y por consecuencia su desechamiento de plano para suceder antes del acuerdo de admisión del juicio. En consecuencia, se propone como punto resolutivo lo siguiente. Único. Se desecha de plano la demanda de juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Arlene Siu Sarabia Peña en términos de las consideraciones expuestas en esta resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, Gracias, secretario, magistradas, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado oponente José Inés Betancourt Salgado. Son los términos de mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, recabe las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y identificado con la clave TEE, /GEC, /82, /2023 y acumulado, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, magistradas, integrantes del Pleno, me permito dar cuenta del proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno el magistrado José Inés Betancourt Salgado relativo a los juicios de la ciudadanía números 82 y 83 del año pasado, promovida por las ciudadanas Silvia Martínez Ponce y Yolanda Leticia Medina Aguilar, respectivamente, en contra del acuerdo 137 por el que se modifica el diverso 124/C, /27-11-2023, que aprobó la designación e integración de los 28 consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, en cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal Electoral en el expediente TE/GEC /76/2023 y acumulados. Al respecto, se tiene que la demanda suscrita por Silvia Martínez Ponce fue presentada de manera extemporánea, toda vez que se controvierte la designación de la presidencia del Consejo Distrital Electoral número 8, la cual no fue aprobada en el acuerdo impugnado, sino por un acuerdo anterior, de ahí que se actualiza la improcedencia del medio de impugnación manifestada por la autoridad responsable. Por cuanto hace el juicio interpuesto por Yolanda Leticia Medina Aguilar, una vez justificada la presentación oportuna del medio de impugnación, el proyecto estima que los agravios son infundados, como enseguida se explica. Contrario a lo que considera la parte actora en sus motivos de agravios, el proyecto establece que el acuerdo de ratificación número 077, /C, /07-09-2023 y acuerdo impugnado,
La ciudadana designada como presidenta del Consejo Distrital Electoral número 2 fue elegida de entre las consejerías propietarias que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Por lo tanto, se encontraba apta para ser designada por el Consejo General del Instituto Electoral en el encargo en cuestión. Lo anterior, a la luz de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 219, 221, 224 de la Ley Electoral y 55 del Reglamento para la designación, ratificación y remoción de las presidencias y consejerías electorales de los consejos distritales electorales. En este orden, si bien el Consejo General posee una facultad discrecional, la cual constitucionalmente le fue conferida en términos del artículo 41 y 116 de la Constitución General, a efecto de designar a las y los integrantes de los citados consejos desconcentrados, esta se sustenta en los resultados de todas y cada una de las etapas del proceso de selección y designación, así como en los criterios y parámetros que establecen en la convocatoria 2023 y el reglamento, así como en el cumplimiento de los parámetros de evaluación del procedimiento de ratificación de las consejerías propietarias, etapas y procedimientos que se encuentran apegados a los principios rectores de la materia electoral. Por tanto, tal facultad, contrario a lo que indica la actora, no es arbitraria. Tal consideración recoge su sustento en la tesis 1, diagonal 2008, de rubro Cambio de adscripción de integrantes del Servicio Profesional Electoral, límites constitucionales de la facultad discrecional reconocida en la ley. Así, dado que la autoridad responsable, conforme a sus facultades constitucionales y legales, determinó la designación de la consejería vacante en el Consejo Distrital en cuestión, amparándose en que las consejerías propietarias derivadas de la convocatoria de 2023 o las derivadas del procedimiento de ratificación ya habían pasado por los diferentes filtros, etapas, evaluaciones y o procedimientos de escrutinio legal correspondiente, lo cual justifica suficientemente que la decisión fue tomada entre los perfiles idóneos indistintamente. Es bajo estas consideraciones que el acto impugnado satisface el principio de fundamentación y motivación. Por otro lado, tampoco se puede extraer que por considerarse de manera subjetiva tener el mejor perfil o tener un criterio de preferencia, como sugiere la actora, en automático se acceda a la presidencia del Consejo Distrital, sino que la normatividad interpretada como propone el proyecto no encaminan a considerar al mejor perfil o que exista alguna preferencia por aquellos perfiles derivados de la convocatoria de 2023 para el cargo de la presidencia, ello porque también están contempladas y o consideradas las personas consejeras propietarias ratificadas para un periodo más por el IEP-SEGRO. De manera que las y los consejos del IEP-SEGRO, como se establece en el numeral 55 del reglamento, tienen la facultad de elegir bajo su juicio personal quién es la o el más apto o idóneo para el encargo, lo cual se expresa a través del voto respectivo, mismo que no puede constituir un acto de arbitrariedad en términos de la jurisprudencia citada. Asimismo, en relación al planteamiento de la actora sobre que la ciudadana designada como presidenta en el acuerdo impugnado es inelegible porque ella no participó en la convocatoria 2023 del procedimiento de designación de las consejerías distritales electorales del IEP-SEGRO, desde la óptica propuesta, tal consideración de la actora no constituye un impedimento o causa de inelegibilidad de la ciudadana Guadalupe Flores Camarillo para desempeñar el cargo de consejera presidenta del Consejo Distrital Electoral en cuestión. Esto porque la causa de inelegibilidad aludida por la actora no se encuentra contemplada en la ley electoral o la convocatoria en que la ciudadana actora participó, y tampoco en la valoración que se le practicó a la ciudadana ratificada mediante acuerdo 077, diagonal C, diagonal 07-09-2023. Por tanto, si la ley electoral no prevé como un requisito negativo o una prohibición para que las personas consejeras distritales propietarias ratificadas no puedan considerarse para ser elegidas en el cargo de presidente del Consejo Distrital de que se trate, bajo la causa de no haber participado en la convocatoria de 2023, como propone la actora, no era posible que mediante interpretación lo impidiera el Consejo General del IEP-SEGRO, en ese sentido donde radica esencialmente lo infundado del agravio. De ahí que se estima la inexistencia de la restricción, impedimento o inelegibilidad de la ciudadana cuestionada para ser presidenta del Consejo Distrital Electoral, lo cual se ampara en los elementos de la jurisprudencia primera, diagonal J, diagonal 2, diagonal 2012, novena de rubro, restricciones a los derechos fundamentales, elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. Finalmente, con base en la perspectiva de género, se deja a salvo el derecho de acción respecto de la violencia política institucional por razón de género que le alude la actora en su demanda.
En virtud, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, acumular los expedientes debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria del expediente acumulado. Segundo, decretar la improcedencia de la demanda presentada por la ciudadana Silvia Martínez Ponce en términos del considerando cuarto. Tercero, declarar infundado el juicio presentado por la ciudadana Yolanda Leticia Medina Aguilar y en consecuencia confirmar el acto impugnado en los términos precisados en el estudio de fondo de esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario, magistradas, magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada A Ilsa favor del Orilla. proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez A Chinón. favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/59/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TE/HEC/59/2023 al tenor de lo siguiente. El juicio electoral ciudadano fue promovido por la ciudadana Felicita Navarrete Neri en contra de la resolución incidental de fecha 22 de septiembre de 2023, dictada en el expediente intrapartidario número CJ-REC/11/2022-CNC-1 por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante la cual declara la imposibilidad jurídica para cumplir con la resolución dictada el 9 de junio de 2023, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente identificado con la clave SCM-JS-3333/2023 por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el proyecto se propone declarar infundado por una parte y fundado por otra los agravios hechos valer por la accionante por las siguientes consideraciones. Aduce la promovente que la resolución combatida de manera indebida determina la imposibilidad jurídica del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero para pagarle las prerrogativas que le fueron condenadas a pagar, tomando en cuenta una prueba que no fue ofrecida dentro de la secuela procesal, lo que considera una violación a los principios constitucionales de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, justicia completa e indebida fundamentación y motivación, así como de certeza. Señala que la autoridad responsable con tal determinación indebidamente revoca su propia resolución, ya que éstas están dotadas de definitividad y firmeza y constituyen cosa juzgada. Manifiesta que existe una violación procesal al no haberle dado vista del dictamen tesonal /2024/2023 emitido por la Contraloría Nacional del Partido Acción Nacional antes del dictado de la sentencia. Agrega que existe una indebida valoración del dictamen tesonal 2024/2023 al pretender darle valor de prueba plena, violentando con ello el principio de eventualidad. Al respecto, en su informe circunstanciado, la autoridad manifiesta que la resolución incidental no constituye una revocación de la principal, pues obedece al trámite de un incidente de incumplimiento promovido por la propia actora. En el proyecto se estima que el agravio es infundado porque lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria en cuestión forme parte de la competencia y conocimiento de dicha Comisión de Justicia, máxime que su normativa interna lo faculta para determinar el cumplimiento o incumplimiento del mismo, de tal manera que en el presente caso no se está ante una revocación de sentencia propiamente, sino ante una determinación que se pronuncia respecto al cumplimiento o incumplimiento de la sentencia. Por lo tanto, no obstante que la autoridad responsable, mediante resolución de fecha 9 de junio de 2023, determinó condenar al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero
al pago de las prerrogativas adeudadas a la parte actuaria y posteriormente, mediante resolución incidental de cumplimiento de sentencia de fecha 22 de septiembre de 2023, determina la imposibilidad jurídica de cumplimiento de la sentencia que ella misma había dictado. Este tribunal electoral estima que ello no implica que dicha comisión se encuentre impedida para determinar lo concerniente al cumplimiento o incumplimiento de sus resoluciones, lo anterior sin prejuzgar si es correcta o incorrecta su determinación. Por otra parte, la responsable señaló que la imposibilidad jurídica, como causal de declaratoria de excusa en el cumplimiento de las resoluciones, implica la configuración de un acto contrario a derecho, es decir, alguno que configure un ilícito. Agrega que bajo esta tesitura, el otorgar actualmente la prerrogativa de ejercicios anteriores a una persona física que ya no se encuentra en el cargo, se transgrede frontalmente lo dispuesto en la Constitución. Ello porque dicho recurso únicamente puede entregarse para llevar a cabo las actividades propias de este instituto político, no así para liquidar adeudos a personas físicas, lo cual de hecho constituye un ilícito en términos de la Constitución y la normativa electoral en materia de fiscalización, y por tanto una causal para la declaración de imposibilidad jurídica en el cumplimiento de la resolución. Manifiesta que, aunado a lo anterior, es procedente señalar que los recursos de los partidos políticos que no se ejerzan dentro del ejercicio fiscal correspondiente son devueltos a la tesorería de la Federación y, en el caso local, a su similar. Ello en razón de que juegan en un esquema de remanente no ejercido del recurso público otorgado por la Federación en términos del acuerdo INE CJ 459 2018, por el cual se aprueban los lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicables a partir del ejercicio 2018 y posteriores, en cumplimiento de la sentencia sub-RAP-758 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agrega que, en cuanto a la incorrecta consideración de la actora respecto a que el dictamen tesonal 224/2023 fue presentado por un órgano ajeno a las partes en el juicio y que por lo tanto su valoración constituye la transgresión al principio de eventualidad, se reitera que la intervención de Tesorería y Contraloría Nacional se da de conformidad con lo dispuesto en el considerando 12º y en cumplimiento de la resolución del 9 de junio de 2023, mismas que en ningún momento fueron impugnadas por la actora. En cambio, en múltiples ocasiones se dolió de la supuesta no intervención de dichos órganos. Aunado a esto, el reglamento para la administración del financiamiento del partido en su artículo 18, último párrafo, establece la facultad de Tesorería Nacional respecto de supervisar la comprobación de financiamiento, así como resolver sobre las controversias que se susciten entre los comités directivos municipales y el comité directivo estatal con base en lo acordado por el Consejo Estatal respectivo. Finaliza señalando que resulta igualmente erróneo que la actora considere que la obligación de comprobar los gastos es exigible hasta en tanto le sea entregado el adeudo, pues es de conocimiento de las estructuras municipales que todos los gastos deben ser comprobados y debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, SIF, pues las prerrogativas que se les asignan derivan del presupuesto federal. En el proyecto se estiman fundados los agravios hechos valer porque la autoridad responsable no justificó legalmente la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 9 de junio de 2023, al no existir evidencia objetiva respecto a algún hecho o acto sobreviniente que legalmente impidiera u obstaculizara dicho cumplimiento. Además, al haber resultado ilegal la introducción a juicio de un dictamen exhibido por un ente ajeno al juicio, su contenido carece de eficacia jurídica para acreditar la imposibilidad de cumplimiento de sentencia. Además, la intromisión en el juicio incidental por parte de la Contraloría Nacional del Partido Acción Nacional generó una modificación en el orden jerárquico intrapartidario, dado que la resolución en estudio se sustentó en un dictamen emitido por una autoridad ajena al juicio, documento que a su vez se sustenta en una disposición normativa, Acuerdo INE CG 459 2018, por el cual se aprueban los lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicables a partir del ejercicio 2018 y posteriores, en cumplimiento a la sentencia sub-RAP-758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida por diversa autoridad.
por lo que se considera que un lineamiento no puede estar por encima de la ley o de la Constitución Federal, en virtud de que en especie se está ante una orden de ejecución de sentencia, por lo que un lineamiento de carácter administrativo fiscal no puede impedir el cumplimiento de una sentencia, y dado que el lineamiento en cita no nació a la vida jurídica como un hecho sobreviniente a la emisión de la orden de cumplimiento de sentencia, el mismo no se puede tomar como base para determinar el incumplimiento material y jurídico de la sentencia de fecha 9 de junio de 2023. El proyecto se sostiene que la imposibilidad jurídica sostenida por la autoridad responsable no es razón suficiente para tener por acreditada una imposibilidad material de cumplimiento en función de la falta de recursos económicos que argumenta, dado que en todo caso dicha circunstancia le es imputable al propio partido, atento a que debió prever la partida presupuestal para tal efecto. Recuérdense que el procedimiento inició con una demanda presentada el 3 de marzo del 2022, de tal manera que esta circunstancia no tiene por qué rogar en perjuicio en su militancia o la actora, máxime que desde sus estatutos el partido está conminado a los principios de legalidad y transparencia de sus actuaciones, además de que no obra en el expediente principal y en el incidental del recurso de reconsideración, constancia que muestre que los recursos no erogados fueran devueltos a la tesorería de la Federación o a su similar a nivel local. En ese tenor, también es imputable a la omisión del Comité Directivo Estatal como autoridad responsable en la cadena impugnativa intrapartidaria, al no ser materia de sus defensas o excepciones y en su caso el propio órgano de justicia partidaria al resolver, no considerar el periodo de ejercicio de la actora como presidenta del Comité Directivo Municipal, lo cual nunca fue materia de litis por no estar controvertido, así como que la actora señaló que era parte de la litis planteada desde su inicio el pago de las prerrogativas adeudadas al constituir un reembolso de los gastos realizados y comprobados previamente, sin que de las constancias de los expedientes que forman parte de la cadena impugnativa se advierta, como lo señala el dictamen personal 224, que la actora fuera nombrada como presidenta del Comité Directivo Municipal por el periodo 2019-2020. Se considera en el proyecto que los hechos no eran novedosos porque eran del conocimiento de las partes y de la autoridad resolutora, desde la demanda y hasta el dictado de la resolución primigenia, el 9 de junio de 2023, por lo que no sobrevino una causa o situación ajena al proceso que haya cesado o modificado las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo. Por tanto, las cuestiones que no fueron materia de litigio en la secuela impugnativa no actualizan la imposibilidad jurídica y o material para su cumplimiento. Ello porque no puede considerarse que se actualiza la imposibilidad jurídica para cumplir con una sentencia si el motivo aducido descansa en un punto o una cuestión que fue o debió ser materia de litigio en la instancia correspondiente. Habida cuenta que en la etapa del cumplimiento del fallo no pueden introducirse argumentos defensivos para evitar el cumplimiento cuando los argumentos defensivos debieron ventilarse ante la autoridad jurisdiccional previamente a la emisión de la resolución respectiva. Por tanto, estas circunstancias no eran situaciones ajenas al proceso y las consecuencias y efectos técnicos de la determinación que la autoridad responsable retoma el dictamen 224 para sustentar su determinación no solo eran previsibles y estaban en el control de la autoridad responsable, sino que debieron ser materia de litigio y analizados al momento de resolver, circunstancias que se hacen valer casi 10 meses de haberse fenecido el periodo de la presidencia del citado Comité Directivo Municipal. En el proyecto se razona que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional declaró fundado el agravio hecho valer por la actora en la resolución de fecha 9 de junio de 2023 relativo a la omisión de pago de prerrogativas que le corresponden como presidenta y determinó que al estar acreditado que el Comité Directivo Estatal no ha depositado apropiadamente la cantidad de prerrogativas que le corresponde al Comité Directivo Municipal, se ordena al primero de los mencionados que en el plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de que se notifique la presente resolución, realice mediante depósito en efectivo o transferencia a la cuenta que al efecto señala la actora las cantidades adeudadas hasta el momento de la emisión de la presente resolución. Por lo tanto, cualquier omisión en la defensa del Comité Directivo Estatal o deficiencia en la resolución, entre estas, el posible quebranto a normas de fiscalización vigentes al momento del inicio del reclamo, secuela procesal y resolución, no puede convalidarse con un dictamen que plasma lo que técnicamente en principio debió analizarse, sin que pueda considerarse entonces el dictamen por su contenido como una causa sobreviniente para alegar una imposibilidad jurídica para cumplir la resolución.
máxime cuando el propio dictamen personal 2024 concluye solicitando reencauzar los procedimientos del partido a efecto de valorar nuevamente las conductas y no generar un perjuicio del Partido Acción Nacional en la entidad. Ello sí es procedente dentro de la materia, lo que de ninguna manera aduce a una imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia y sí en cambio expresa una posibilidad cuando señala reencauzar los procedimientos del partido a efecto de valorar nuevamente las conductas, si es procedente dentro de la materia, lo que podría considerar otras medidas alternativas para lograr ese cumplimiento y no simplemente a justificar su decisión en una supuesta imposibilidad. Finalmente, en el proyecto se sostiene que respecto al impedimento fiscal que aduce la autoridad responsable para efecto de cumplir con la sentencia recurrida, el mismo se destruye con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone que los ejecutores de gasto con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales aplicables deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por la autoridad competente. Las adecuaciones presupuestarias que en su caso sean necesarias para el pago de las obligaciones a que se refiere la parte final del párrafo anterior no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas prioritarios aprobados por el presupuesto de egresos. Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado por todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. Los poderes legislativo y judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una propuesta de cumplimiento de obligaciones observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este artículo. En el proyecto se propone que al haber resultado fundados por una parte de los agravios hechos valer por la actora, lo procedente es revocar la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2023 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CJ-REC-11-2023 y en el C-1 para el efecto de que esta autoridad de justicia intrapartidaria, inciso A, continúe con el despliegue de sus atribuciones y lleve a cabo los mecanismos o acciones necesarias a fin de hacer cumplir su resolución de fecha 9 de junio del 2023. Inciso B, en ese tenor deberá considerar 1. El monto del pago al que condenó al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Guerrero. 2. El monto, en su caso, del saldo pendiente por depositar de la totalidad de prerrogativas que le corresponde al Comité Directivo Municipal de San Marcos Guerrero. C. En el entendido en que deberá vigilar que dicho recurso sea erogado y o destinado a favor del Comité Directivo Municipal de San Marcos del Partido Acción Nacional con objeto partidista, para lo cual podrá apoyarse de la Tesorería Nacional del citado partido. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados por una parte y fundados por otra los agravios hechos valer por la parte actora en los términos de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se revoca la resolución de fecha 22 de septiembre de 2023 recaída en el expediente CJ-REC-11-2023 y en el sección 1 para los efectos expuestos en la presente resolución. Tercero, comuníquese la presente resolución a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a su resolución dictada en el expediente SCM-JS-333-2023. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones y en el uso de la voz el magistrado José Inés Betancur Salgado. Gracias, compañera presidente. Con el permiso de mis compañeras magistradas. De la sinopsis que nos relató el compañero secretario general y que es parte medular de la propuesta que hace la compañera ponente, la compañera Almadelia, creo que de una manera muy breve será mi participación porque su argumento de ella
para presentarnos esta propuesta es que dice que el informe o el dictamen tesonal es ilegal, tomando o partiendo de que fue presentado por un órgano ajeno al juicio. Y es ahí precisamente la gran diferencia que tenemos por cuanto hace a la concepción jurídica de legal o de ilegal de este informe. Trae como consecuencia también de que mi propuesta sea diferente a la propuesta que nos está planteando. Es decir, estoy hablando específicamente del juicio electoral ciudadano 56 y el 59 que estamos juzgando en este momento. Mi propuesta, y si me permiten, tengo aquí a la vista ese multicitado informe, el cual va dirigido a Víctor Iván Lujano Saravia en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del Partido de Acción Nacional. Lo firma José Luis Puente Canchola en su carácter de Contralor Nacional del Partido Acción Nacional y por instrucciones del Tesorero Nacional, el doctor Omar Francisco Gudiño Magaña, y a petición de una parte involucrada en este proceso que es Luis Ángel Reyes Acevedo, quien ocupa el cargo de tesorero estatal. Y dice, en una manera de resumen, dice, por medio de la presente me permito informar que el pasado 7 de julio de 2023, mediante escrito signado por el ciudadano Luis Ángel Reyes Acevedo, bajo el cargo de tesorero estatal del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, en Guerrero, solicitó a la Tesorería Nacional, bajo el mandato del artículo 18, último párrafo del Reglamento para la Administración del Financiamiento del Partido, su intervención a efecto de redimir las controversias suscitadas con los comités directivos municipales relacionados, y aquí viene lo importante, con los siguientes expedientes. Menciona 3 expedientes, pero el que nos interesa es el expediente San Marcos, expediente Comisión de Justicia, diagonal recurso de consideración, diagonal 11 del 22, que este es el antecedente efectivamente al juicio electoral ciudadano 059. Entonces, bajo esa perspectiva, yo considero que este documento tesonal y que es la base para la resolución, sí está vestido de legalidad, a diferencia de la propuesta que nos está, válganme la redundancia, que nos está proponiendo la compañera ponente. Por eso, con todo respeto a la propuesta presentada y al profesionalismo de mi compañera magistrada, el sentido de mi voto es contra, en términos del criterio propuesto en el expediente Juicio Electoral Ciudadano 056 y su acumulado, del cual fui ponente, en el que se sostiene una tesis contraria a lo que se propone en esta propuesta. Es decir, que el dictamen objeto de estudio es legal y por tanto válido para decretar la imposibilidad jurídica aludida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido Acción Nacional. Y que, bueno, ya lo votamos y criterio que fue aprobado por la mayoría de este pleno hace algunos momentos. Es cuanto, compañera presidente,
compañeras magistradas. Gracias, magistrado. En esta primera ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Bueno, me permito hacer un comentario si no hubiera alguien antes que hiciera reflexión sobre este asunto que se pone a consideración del Pleno. De igual forma que el magistrado José Inés Betancur Salgado, me apartaré del proyecto que se nos propone por congruencia con el voto que emití en el juicio electoral ciudadano 56 hace algunos minutos y coincido con el razonamiento que acaba de hacer el magistrado que me antecede, porque en el proyecto que se nos propone no se da valor probatorio a ese dictamen, multicitado dictamen tesonal 224 que emite el Contralor Interno de ese instituto político, y pues se me hace un poco riesgoso dejar de lado esta prueba que se oferta en el expediente, y entonces por congruencia con mi voto en el asunto que nos antecede el 056, en razón a que son similares y en aquel asunto estamos votando a favor de dar valor probatorio a este dictamen, me aparto de este proyecto con el debido respeto, magistrada Alma, y me sumaré al voto particular, si me lo permite, del magistrado José Inés Betancur Salgado. ¿Alguien más? Adelante, magistrada Alma, tiene el uso de la voz. Muy breve, porque ya en el expediente anterior manifesté cuáles eran mis consideraciones y aparte la cuenta fue muy amplia al respecto. Solamente comentar sobre este famoso dictamen tesonal, del por qué señalo que fue ofrecido o que se hizo llegar por una persona ajena al procedimiento y que además no fue hecho llegar a petición del tesorero. Y me refiero, si me permiten, existe en este expediente el oficio 109 del diagonal 2023, de fecha 7 de julio del 2023, cuyo asunto dice solicitud de apoyo para resolver controversia. Está fechado en Chilpancingo y está suscrito por el tesorero estatal, es decir, por el tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Guerrero, y está dirigido al doctor Omar Francisco Gudiño Magaña, que es el tesorero nacional. Insisto, es de fecha 7 de julio y señala, si me lo permiten, leerlo textualmente, salvo la última parte. Dice: sé Luis Ángel Reyes Acevedo, en mi carácter de tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 78 y 81 del reglamento de organismos estatales y municipales, manifiesto lo siguiente. De conformidad con el artículo 18, último párrafo del reglamento para la administración del financiamiento del partido, que a la letra dice, y señala, artículo 18, último párrafo, reglamento. La Tesorería Nacional supervisará el cumplimiento del presente artículo y resolverá sobre las controversias que se susciten entre los comités directivos municipales y el comité directivo estatal con base en lo acordado por el Consejo Estatal respectivo. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito a usted su intervención para redimir las controversias suscitadas con los comités directivos municipales siguientes y enuncia a el de Igualapa, San Marcos y Coyuca de Benítez. Sin más por el momento, y hace la despedida. En este oficio jamás se menciona que será
ofrecido o será parte de el juicio electoral, del recurso de reclamación que se lleva ante la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional. No hace referencia alguna a una controversia jurisdiccional ante el órgano intrapartidario o ante otro organismo jurisdiccional. En cambio, sí, se sustenta en los artículos 78 y 81 del reglamento y del propio 18 para solicitar el apoyo, pero para dirimir controversias suscitadas con esos comités directivos municipales. Por eso el hecho de que en el proyecto se establezca que no fue allegado conforme a las reglas procedimentales y por eso no puede considerarse como que se haya hecho allegar por una de las partes de la controversia o de la secuela procedimental. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, magistrada. En esta primera ronda solicitó el uso de la voz la magistrada la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, también en congruencia con los argumentos citados en el GEC 56 que nos antecedió, lo sostengo con el GEC 59 que ahora nos ocupa. No obstante, como lo mencioné en el anterior, tienen algunos elementos diferentes. Y aquí quiero destacar únicamente en relación al dictamen que ahorita está como punto central de discusión, el de que efectivamente en este proyecto se hace mención de la forma como se integra el expediente este dictamen. Sin embargo, a mí me hubiese convencido más que se hubiese ponderado técnicamente su contenido, no la vía en que se allegó el documento, sino su valor probatorio en sí por el contenido del mismo, y sigo sosteniendo mi criterio del GEC 56 que ya expresé. Por lo tanto, anuncio mi voto en contra y, si me lo permiten, también me sumo al voto particular que presentará el magistrado J. Inés Betancourt por escrito. Es cuanto. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda? Si no fuera así, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. No tiene audio, magistrado. Perdón, presidenta. Como lo establecí en mi comentario, en mi intervención, en contra. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. En contra. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. En contra, como lo anuncié hace un momento. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, del proyecto de resolución fue rechazado por mayoría de votos, con los votos en contra del magistrado José Inés Betancourt Salgado y la Rosa Delgado Brito y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, secretario. Magistrada, creo que quiere hacer uso de la voz. Adelante. Sí, presidenta, dada la votación, solicito que el proyecto originalmente constituido sea hecho como voto particular. Muy amable, gracias. Gracias. Sí, toda vez que el secretario ha tomado la votación y fue rechazado el proyecto por mayoría de votos, con fundamento en el artículo 29
Párrafo segundo, fracción tercera de la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Guerrero y 17, fracción sexta y séptima de la Ley Orgánica de este Tribunal Electoral, tomando en cuenta que el proyecto presentado se votó en contra por la mayoría de las magistraturas de este tribunal, solicito o propongo que el magistrado José Inés Betancur Salgado realice el engrose respectivo, el cual contendrá los razonamientos expuestos por la mayoría de las magistraturas. Y este proyecto propuesto se glose como voto particular en el respectivo engrose. Posteriormente, en un término no mayor a 24 horas, se concluya con una sesión para ponerlo a consideración del Pleno. Se convocará a sesión privada a fin de recabar las firmas correspondientes al engrose que se proponga. Muchas gracias. Bueno, el último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/HEC/67, diagonal 2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistradas, magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente de conclave alfanumérica TE, diagonal HEC, diagonal 67, diagonal 2023, al tenor de lo siguiente. El juicio electoral ciudadano fue promovido por el ciudadano Samuel Viterbo Guevara, quien se ostenta como regidor del honorable ayuntamiento del municipio de Metlatónoc, Guerrero, en contra de la que califica como la retención ilegal de su salario a partir de la segunda quincena del mes de febrero a la fecha, así como de otras remuneraciones económicas a las que tiene derecho. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio hecho valer y declarar inexistente el deber de pago de salario y de otras remuneraciones económicas demandadas por el actor al Ayuntamiento de Metlatónoc por las siguientes consideraciones. En el proyecto se razona que de la interpretación de los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 191 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se advierte que la remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. Por tanto, en el análisis de si existe una obligación de por parte del ayuntamiento, es menester verificar si el actor hostia en el ejercicio legal y efectivo del mismo, que le generaría un derecho como servidor público y el deber de hacer de la autoridad responsable. En el caso, el actor afirma que ostenta el cargo de regidor por sus y costumbres del Ayuntamiento de Metlatónoc, al ser nombrado por la comunidad ante las renuncias que presentaron los ciudadanos Juventino Ortiz Chávez y Daniel Mercenario Hernández al cargo de regidores propietario y suplente del citado ayuntamiento. Sin embargo, del informe rendido por la presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, se advierte que ante esa autoridad, quien es la competente para aprobar licencias o renuncias de ediles municipales, no se encontró solicitud de licencia o renuncia por los ciudadanos Juventino Ortiz Chávez y Daniel Mercenario Hernández al cargo de regidor propietario y suplente, respectivamente, del Ayuntamiento de Metlatónoc, Guerrero, electos en el proceso electoral ordinario de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. En ese tenor constitucional y legalmente, los ciudadanos Juventino Ortiz Chávez y Daniel Mercenario Hernández continúan ostentando el cargo de regidores, propietario y suplente, respectivamente. En consecuencia, no se ha generado una ausencia que derive en una vacante del cargo que pudiera haber sido cubierta por el ahora actor. Por tanto, el ciudadano Samuel Viterbo Guevara no ostenta el cargo de regidor del Cabildo del Ayuntamiento de Metlatónoc, Guerrero, y en consecuencia, al no ostentar el cargo, no adquiere la calidad de servidor público de representación popular con derecho, por el ejercicio de ese encargo, a recibir una remuneración económica. Ahora bien, por cuanto al hecho referente a que el actor fue designado por la comunidad como regidor con base en los usos y costumbres del municipio, en el expediente no existe algún indicio de que esto fuera así. Al respecto de las constancias, se advierte que presuntamente su designación se origina por la decisión de la mayoría de los militantes dirigentes municipales
así como de la expresidenta municipal del Partido Movimiento Ciudadano, a partir de los convenios internos de ese partido político. No obstante, en el proyecto se argumenta que en principio un acuerdo de partido político no puede contravenir el sistema que regula la elección, la integración y el funcionamiento de los ayuntamientos, y en segundo lugar, si el citado convenio se realizó en los términos que lo entiende el actor, esto no podría generar efectos jurídicos porque lo acordado contravendría lo previsto en el sistema constitucional y legal. El proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, es infundado el agravio hecho valer en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, es inexistente el deber de pago de salario y de otras remuneraciones económicas demandadas por el actor al Ayuntamiento de Metlatón Guerrero en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:32, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Hasta luego.